bienvenidos. Deseo para ustedes las más ricas bendiciones de nuestro Señor. Vamos a estar leyendo en el libro de Marcos, en el capítulo 6, versículos 30 al 44, un texto muy conocido por casi todos nosotros. Dice de la siguiente manera: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que fueron solos en la barca a un lugar solitario, pero muchos de los que los vieron salir los reconocieron, y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y a los pueblos cercanos y compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Esto costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron: 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Este texto es muy conocido y tiene muchísimas enseñanzas. Ustedes podrían leerlo y obtener muchas más enseñanzas de las que yo puedo compartir con ustedes. Como tiene tantas, vamos a hacer una enumeración puntual de algunas de ellas. En primer término, resalta mucho, muy interesante, el hecho de que dice el evangelista Marcos que los discípulos le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Esto que muestra, esta es la importancia de estar en comunicación continua con el Señor y la confianza que Él nos da para que nosotros estemos comunicándonos continuamente con Él. En segundo lugar, dice el texto que Jesús los invita a descansar y que no tenían tiempo ni siquiera para comer. Es decir, había muchísimo trabajo y estaban agotados, y Jesús les dice: vengan, por favor, traten de descansar. También dice, es decir, la importancia aquí es de hacer una pausa cuando es necesario para el descanso continuo de la obra que el Señor nos ha encomendado. En tercer lugar, dice el texto que la gente corría para ir a ver a Jesús. Esto es importante. A veces uno se lerdea un poco, ¿verdad? Le pone pausa, le pone cámara lenta para encontrarse con Jesús, y realmente qué importante que es que podamos correr, apresurarnos para encontrarnos continuamente con el Señor. El cuarto aspecto es que Jesús, dice el texto, que tuvo compasión de estas personas
porque eran ovejas sin pastor, ¿verdad? Es importantísimo que nosotros podamos tener compasión continua por las personas y no indiferencia. El quinto aspecto es el hecho de la comida. Los discípulos le dicen, despídelos para que vayan a buscar comida, y Jesús les dice, no, un momentico, démosles nosotros, denle ustedes mismos. Y un detalle interesantísimo es que Jesús dice, ¿con qué contamos? ¿Qué tenemos? Vayan y averigüen qué tenemos. Y en la averiguación, bueno, encontraron unos panes y unos peces. En el sexto lugar, Jesús, previo al milagro, le dice que pidan que las personas se ordenen. Y entonces se ordenan, se sientan en grupos. Eso es muy interesante, ¿verdad? Siempre presente el tema del orden en todas las actividades que la iglesia y los creyentes realicemos. En séptimo lugar, Jesús hace el milagro de la multiplicación. Sin embargo, le pide a los discípulos que ellos vayan a repartir. Es decir, hay como una especie de trabajo en equipo entre Jesús y los discípulos. Yo hago el milagro y ustedes reparten, ¿verdad? Y en octavo lugar, tenemos que, linda la expresión que dice el evangelista, que todos comieron y quedaron satisfechos. Gracias a Dios, qué maravilla, ¿verdad? Dios hace las cosas bien y las hace completas. Incluso en noveno lugar dice que hasta sobraron 12 canastas llenas. Invitación: en este tiempo de Cuaresma, haga un esfuerzo por tener compasión por todas las personas. Tengamos compasión por las personas más necesitadas, y además dígale al Señor, yo tengo esto y lo pongo en tus manos para que tú hagas el milagro. Vamos a entonar el himno Nunca, Dios mío. De cantar tu
socorro.